Hola, buenas tardes a todos. Pues les estoy haciendo la pregunta de si leyeron el artículo. Solo Mario me ha contestado que ya lo leyó y quiero saber los demás qué onda. El artículo que se quedó de tarea fue este: clorafenicol, un antibiótico clásico como alternativa en el presente. Soledad también, Evelyn sí, Alexis sí, ok, Yael también, Luis sí. Mónica, ¿quisiste decir yo no pude o dijiste sí? Ah, ok. Ok, pues vamos a iniciar la discusión con los que ya leyeron el artículo. Entonces, pues el artículo pues tiene varios componentes. Digamos, en principio, pues viene lo que es la definición de cloranfenicol, eh, parte de lo que es la biosíntesis. Me parece que ya mucho de esto pudieron entenderlo en el sentido de la parte, por lo menos, de biología molecular, de la parte de las mutantes. Obvio no viene aquí detallado, pero viene más o menos cómo ocurre la biosíntesis, eh, los genes que codifican para la biosíntesis, también digamos que los toca el artículo, los mecanismos de acción de cloranfenicol desde el punto de vista de qué es lo que hace para inhibir el crecimiento de bacterias, y pues inevitablemente se tiene que llegar al punto de la traducción, porque uno de los mecanismos de cloranfenicol justamente es la traducción, y viene ahí como un modelo de cómo interactúa el cloranfenicol, aunque aquí está el modelo en blanco y negro. Yo tengo la figura a color, entonces ahorita la vamos a proyectar. Entonces, no sé quién quiere iniciar. Vamos a pedir a algún voluntario de los que leyeron el artículo que comience a platicarnos qué es lo que leyó. Dedocracia. Ok, que inicie Soledad. Es para que te pongas contenta, Soledad, no, no que te pongas triste. Bueno, Si quieres, puedes, pues de lo que más me mandé, si quieres, puedes proyectar para ayudarte o como quieras. A capela también se vale. sí, mejor así nada más. Bueno, pues lo que más recuerdo es cómo el cloranfenicol actúa sobre las bacterias, y pues me acuerdo que había dos mecanismos. Uno era el de inhibir la síntesis proteica, porque prácticamente se unía a una parte del ribosoma, a una subunidad, específicamente en un ARN ribosomal, por lo que pues impedía el ensamblaje de los ARN de transferencia con los aminoácidos. Y el otro era que afectaba una reacción de una translocasa bacteriana. Y bueno, también venía un apartado con la resistencia de las bacterias, de algunas bacterias hacia el cloranfenicol. Y pues había un mecanismo que recuerdo que era en el que unas proteínas sensoras, creo que se llamaban,
reconocían el cloranfenicol y prácticamente pues lo sacaban de la célula. Y también un mecanismo de resistencia que era por CAT, en el que pues prácticamente se acetilaba la molécula, específicamente los grupos OH. Y ya. Ok, Sonia. Algo que te haya interesado y a lo mejor no entendiste bien. Pues la parte de la biosíntesis no la terminé de entender muy bien. ¿Qué crees que te falle en la biosíntesis? Disculpen el ruido. No te preocupes. ¿Qué es lo que crees que falló para poder entender la parte de biosíntesis, digamos, mejor? Creo que me faltó pues más tiempo para ver detalladamente, por ejemplo, el esquema que explica cómo pasa de un compuesto a otro hasta llegar al cloranfenicol, porque pues no vi así bien qué es lo que pasa químicamente hablando. Ok, entonces solamente te faltó tiempo. Sí, creo que sí. Muchas gracias, Soledad. Elige a uno de tus compañeros, ya que nos diga si leyó o no leyó, pero tú elige a uno. Estamos practicando dedocracia. Ok, Brandon, platícanos, ¿qué es lo que leíste? Ok, Brandon. Eh, Elige a alguno de tus compañeros. Ok, te escogieron, Mario. Adelante. Caray. Bueno, ya había mencionado lo de la estructura y que es producido por los streptomyces. Y también mencionaba que que esta sustancia podría ser tóxica para las células sanguíneas y para la médula ósea, me parece, que también podía producir en algunos sujetos ciertos síndromes y creo que hasta anemia, pero creo que no era la mayoría. Um, ¿Qué más? También menciona que es como que muy efectivo contra ciertas afecciones como contra salmonella, tipi, algo así, y en meningitis. Y también que podría ser usado bueno, que tiene alta solubilidad proteica, entonces que podría ser usado en afecciones que también van al cerebro, caray, no me acuerdo. Clamidia, ¿no? Pero ¿mandé? Era clamidia trachomatis, me parece. La clamidia, exacto. Y pues que por esa razón creo que es por lo que es la mejor opción por su solubilidad típica. Y también menciona que hay unos genes que son como que muy especiales, pero menciona dos, el CMLK y el CMLS, me parece, S o C, no me acuerdo, que son como que muy necesarios, pero también hay ciertas regiones que se ven que si son afectadas puede lo mismo afectar a esto. También menciona lo mismo de que, bueno, las maneras como algunas bacterias evitan que les afecte. Y lo que más destaca es que lo que afecta del ribosoma, o por lo menos lo que yo entendí, es que afecta el sitio P, entonces evita
que forme la cadena lipídica y que la unión y la terminación. Y también, bueno, a mí lo que me resultó interesante de esa cosa es que por qué se toma como opción esto si se dice que afecta a las células sanguíneas y que puede establecer otros, ¿cómo se llaman? Otros padecimientos. Ok. Eh, Streptomyces, ¿te acuerdas qué especie de Streptomyces es la que produce cloranfenicol? Era Venezuelae, Venezuela, así que, Venezo algo. y Sí, oye, es. otra pregunta. Dices que te interesó esa parte de la toxicidad, pero que a pesar de eso podría ser una alternativa, ¿no? Para ciertas enfermedades. Ajá, es lo que dice bueno, eso es el título del artículo, ¿no? Entonces que es viable, pero todavía no entiendo del todo por qué. Pues justo por eso, porque como bien lo mencionaste, tiene la capacidad de disolución en lípidos, entonces es capaz de atravesar cualquier membrana. O sea, al atravesar membrana es capaz de llegar a zonas donde otros antibióticos son incapaces de llegar, como el cerebro. Entonces, cuando ya tienes una infección a nivel de cerebro, pues este antibiótico sería una excelente alternativa. O lugares muy escondidos. Y como penetra, puede ir hasta el interior celular. Yo no sé si han escuchado el término de intracelular. En la actualidad estamos teniendo un brote de un rebrote o, de Mycobacterium eh, leprae, se escribe. Hay un resurgimiento de la lepra. Quizás por lo mismo del COVID-19 hay una disminución de la defensa de los hospederos, en este caso del humano, y entonces bacterias que se creían olvidadas, como el caso de la lepra, de Mycobacterium leprae, estas bacterias son capaces entonces de colonizar a las células y irse al interior celular. Entonces dice que ya una vez que esta bacteria está en el interior celular ya no se puede hacer nada. No hay antibiótico que logre penetrar para penetrar, o así se piensa, pero sí existen alternativas y, perdón, y cloranfenicol podría ser una excelente alternativa porque sería capaz de penetrar al interior de las células y eliminar, eh, digamos, a las bacterias que hay adentro, o por lo menos mantenerlas a raya, porque si bien este antibiótico tiene actividad bactericida, también bueno, es más conocido por su actividad bacteriostática, es decir, frena la síntesis de sus ribosomas, pero si ocurre otra vez digamos, vamos a decir la palabra desunión, o sea, el cloranfenicol, como lo dijo nuestra compañera, ay, se me fue tu nombre, Soledad, como lo dijo bien Soledad, eh, el cloranfenicol se une a una región de los 16S ribosomales, cambia la estructura e impide la síntesis de proteínas, pero si esta unión, digamos, deja de existir, nuevamente el ribosoma agarra su conformación y vuelve a ser funcional. Por eso es que se dice que es bacteriostático. No obstante, el cloranfenicol no tiene únicamente ese método de acción para eliminar microorganismos, también puede afectar a la membrana celular y entonces puede hacer agujeros, digamos, sobre la membrana y entonces las bacterias pueden perecer. Entonces, no nada más el hecho de, muchas veces del mercado salen antibióticos que son muy buenos porque se dice que son muy tóxicos y no deberían de existir a la venta y los descontinúan, pero me parece que no están haciendo conciencia completa
y se están, digamos, perdiendo de esta bondad, ¿no? O sea, estamos conscientes que es muy tóxico. No es un antibiótico que se debe de recetar de primera instancia, pero sí podría ser una alternativa para casos críticos, como bueno, ahí se menciona clamidia, porque es eh, me parece que es un parásito que es capaz de llegar hasta cerebro, o bien otro tipo de bacterias que sean sensibles al clorofenicol, como el caso de Salmonella typhi, el causante de tifoidea. Ok, bueno, ya me fui más, se supone que los que están discutiendo son ustedes. Mario, danos a alguien que tú quieras que participe. Hay otro Jesús. ¿En dónde? Este soy yo. Ah, Jesús López Linares, ok. Jesús López Linares, ¿qué onda? Adelante. Profe, yo no pude leer el artículo porque me estoy mudando de casa y el sábado fui por mis cosas, entonces no he tenido tiempo. Ok, entonces dinos otro nombre. Ok, Belén, adelante. Profe, disculpe, es que yo también no pude leerlo porque no entré a la clase anterior, entonces no sabía que teníamos que leer un artículo. Ok, alguien que le pase el link a Belén. Creo que se pasó en el Sí, WhatsApp, ya, ¿no? sí están en el grupo, pero pues la verdad yo pensé que lo estaban leyendo en la clase, no pensé que era de tarea. Pues con más razón lo tenías que Ahorita lo leer. leo, sí, ahorita lo voy a leer. A Danos un leer. nombre, por favor, Belén. Eh, Alexis. Alexis, adelante. Bueno, de lo que más recuerdo del artículo, como ya había mencionado hasta mi compañera Sol, es que algunas bacterias empezaron, tuvieron mecanismos para defenderse del clorofenicol, y una de ellas creo que es lo del fosfato, que donde dice que, ahí dice que algunas bacterias se encontró que un geno, una cepa, no me acuerdo bien, no podía ser, eh, ¿cómo se puede? Bueno, el plásmido que ayudaba para que se defendieran del clorfenicol, no podía ser pasado creo que era el OM5, o no me acuerdo bien, pero si llegaban a quitar esa molécula o esa cepa, no me acuerdo bien, la quitaban y no podía, cuando volvieron a hacerlo y ver qué efectos tenía, porque decía que la resistencia aumentaba al momento de estar haciendo los cultivos para la obtención del clorofenicol, y creo que se reduce a 2.4 kilobases, algo así, y que no podía ser pasado, creo que era ay, ¿cómo se llama? Extra, ¿Me puedes repetir otra vez que te perdí? es que no me acuerdo bien el nombre, pero es la especie que le dijo a Mario de venenosos, creo que no le podía pasar la cepa para al Linnaeus, la misma, no me acuerdo bien de las especies, pero que en esas dos con las que se estudió para ver si se encontraban el gen para que codificara y se pudiera defender del clorfenicol, pero sí se logró obtener, y no me acuerdo del científico, pero ahí menciona quién fue que lo logró hacer, y que ya después al volver a hacer el estudio sí logró, sí se logró determinar cuál era
para el gen que determinaba para que se defendiera, y le digo que redujo al 2.4. Es lo que más recuerdo y fue lo que más me interesó del artículo. Ok. Y por ejemplo, de esos mutantes que se estuvieron haciendo, ¿no te interesa, no, pero por curiosidad mía, ¿no te interesaría saber cómo se hacen los mutantes? Pues sí me interesó, pero quedé con la duda de... por eso fue lo que más me llamó la atención y sí dije, como de sí me interesa, pero como ya no tuve tiempo de andar investigando, entonces dije, bueno, luego lo investigo y ahí la noté que lo tenía que investigar, pero sí me llamó la atención. Ok. Una de las primeras cosas que se hace para explorar mutantes cuando tenemos algo desconocido, y en el caso de clorofenicol mucho tiempo estuvo desconocido toda la ruta biosintética, es usar una metodología en donde se usan transposones. Nosotros aquí en clase los llegamos a mencionar como unidades saltarinas y vamos a ver algo particular de transposones más adelante. Entonces anótalo en tu libreta, Alexis, y si se me olvida me recuerdas para que veamos esa parte de transposones, ¿vale? Sí, profe. Ok, Alexis, elige a alguien más. A Joel. Ok, adelante, Joel. ¿Ahí me escucha, profe? Sí, muy bien. Bueno, pues lo que más me interesó a mí fue igual que se considera tóxico hasta cierto punto este antibiótico. Y bueno, más que nada porque pues es como, por así decirlo, muy fácil de conseguir y todo, y eso está muy barato. Obviamente, como todo antibiótico, no lo venden libre, ¿no? Pero vaya, para todas las especificaciones que tienen es muy accesible. Y bueno, igual me pareció interesante que pues fuera muy versátil y hasta cierto punto podría decirse que es más útil que otros antibióticos, por lo que decía, ¿no? Que se puede absorber fácil y puede pues llegar fácilmente a otras zonas donde otro tipo de antibióticos no lo harían. Ok. Eh, pues, ¿solamente esa parte te gustó o quieres destacar algo adicional? Pues creo que es a mí lo que más me llamó la atención, y ya de las otras cosas pues fueron lo que ya dijeron mis compañeros, ¿no? Y bueno, Y igual creo algo que que no hayas es, entendido, que tú digas, me falta este elemento, como para que yo también vaya, como estrategia en el camino, vaya viendo qué podría yo complementarles. bueno, te decía que igual otra cosa que me pareció interesante es que se ha sintetizado a través de un microorganismo, pero es precisamente esa parte de la síntesis, el proceso de síntesis que no me quedó muy claro. Ok. Es muy fácil el concepto, es más el que no estamos familiarizados que nos parece un poco raro, pero vamos a verlo también. Entonces le vamos a pedir a Alexis que también anote esta parte, no solamente cómo hacer mutantes, sino para qué me sirve hacer mutantes, rumbo a conocer biosíntesis, ¿vale? Pues Luis elige a otro compañero o compañera. Ok, Yael, adelante. ¿Me escucha, profe? Sí, Bueno, pues ya creo que ya mencionaron la mayoría de lo que venía en el artículo. Y pues vaya, a mí también me sorprendió lo mismo que Joel. Incluso hablan sobre hablan como si fuera algo muy, muy X, muy normal, cuando en realidad no lo es.
Aparte, pues me llamó la atención mucho las reacciones que puede llegar a tener con algunos ARNs, por ejemplo, dependiendo de las subunidades que tenga, creo que también mencionaban lo de las bacterias, creo que eran las gram positivas, no, las gram negativas, cómo igual reaccionaba junto con estas bacterias. Y lo que a mí casi lo que casi no entendí, profe, fueron los mecanismos de adaptación. Creo que sí era esa parte de mecanismos de adaptación o supervivencia, algo así. Es que esa parte, pues no hubo tanta información, la cual no me quedó muy claro, profe. Entonces, espero Ok. que me ayuden en esa parte. Pero de ahí en fuera, pues, vaya, está muy impresionante el artículo. ¿Te refieres a la resistencia de los microorganismos? ¿A cómo es que se han vuelto resistentes? A ver, permítame, déjame lo busco. A ver, es que apenas voy a abrir el archivo. Por ejemplo, está la resistencia por expulsión inespecífica y específica del cloranfenicol al exterior celular, la resistencia mediante fosforilación No, y la los resistencia mecanismos a de la... resistencia bacteriana al clorafenicol. Esa parte me costó un poco, más bien me cuesta un poco entenderla porque igual como no es mucha información, Ajá. no la entendí muy bien. Bueno, no se da mucha información porque son muy conocidos los mecanismos y como se trata de una publicación de revisión, pues se tiene que enfocar a lo que más es importante. Sin embargo, pues por ejemplo, la resistencia por expulsión inespecífica y específica se refiere a que existen bombas eh, de tal suerte que bueno, no tú, cuando el bicho que es resistente llega a absorber cloranfenicol, pues lo que hace es expulsarlo inmediatamente. O sea, antes de intoxicarse, lo que hace es sacarlo de su interior celular. Y eso se consigue a través de bombas. Las bombas son las que pueden ser específicas o inespecíficas. Una bomba específica es que solamente va a sacar cloranfenicol y no otra cosa. O sea, son altamente eficientes para sacar una molécula en particular. Y una inespecífica es que va a sacar compuestos que sean muy relacionados. Por ejemplo, aquí una bomba inespecífica podría ser los sistemas de extrucción tipo ABC, que son bombas, o por ejemplo, también se describieron unas que están asociadas a compuestos aromáticos, y como el clorofenicol es un compuesto aromático, entonces lo agarra y como lo detecta como aromático, lo saca, no es específico, o sea, cualquier compuesto aromático lo va a tender a sacar. Entonces a eso se refiere con bombas de expulsión específicas o inespecíficas. En el caso de CAR, pues eso ya es algo un poco más especializado, pues se hace una acetilación en uno de los grupos hidroxilo del cloranfenicol. ¿En dónde ocurre la acetilación? Pues cuando viste la molécula, eh, no sé si estoy proyectando, creo que no estoy proyectando, ¿verdad? No, no está proyectando. No, Ok, voy a proyectar para que veas esa parte. profe, las bombas que mencionó, ¿estas son las que van a reconocer con el clorafenicol? ¿O tienen aparte células de reconocimiento? Estamos hablando de una bacteria resistente, Ah, entonces bueno. las bombas hay dos tipos de bombas, unas que son específicas, que van a sacar el cloranfenicol y lo van a lanzar hacia afuera del citoplasma, y otras que son inespecíficas, que van a agarrar cualquier aromático y lo van a sacar. Ah, ok. Y en el caso de lo que te estoy mencionando de CAT, del sistema CAT, pues se refiere a esta parte. Aquí tenemos un grupo OH. Entonces este OH es acetilado. Y una vez por eso es que aquí dice 3-O-acetilcloranfenicol. Si en esta posición se acetila,
curiosamente este compuesto pierde actividad. La actividad principal, que es la que sería unirse al ribosoma. O sea, este OH es súper fundamental, si lo ves. Este Sí, OH profe. es súper fundamental para llevar a cabo la unión con el RNA ribosomal. Entonces, si este OH se pierde, pues ya no hay manera de... perdón, acá. Yo ya me fui en otro OH. Es aquí. Este OH, si se acetila, entonces ya no hay manera de que se une al ribosoma. Entonces, eso, pues, lo que dice la literatura es que Streptomyces Venezuela, para que no se intoxique con su mismo antibiótico que está produciendo, pues lo que produce es acetilación en este punto. O sea, lo acetila, pero cuando ya se trata de atacar a otro microorganismo, lo cambia y entonces esta molécula es letal para el otro microorganismo. Y el último mecanismo pues, se refiere a la resistencia mediante fosforilación. Y pues también significa que se fosforila en algún punto de la molécula y eso pues le hace perder, digamos, acción. ¿Y cómo es que se logró hacer eso? Pues porque se conocen que hay genes que son capaces de fosforilar y esos genes se mutaron. Y entonces cuando se mutaron esos genes, pues la bacteria ya no fue capaz de fosforilar y entonces se volvió súper sensible, ¿vale? Entonces se ubicó esas regiones, se han ubicado dentro del genoma para saber en dónde están esas regiones que llevan a cabo esa fosforilación. Entonces, un poquito nada más como para aclararte la duda, sé que es, digamos que poco a poco, cuando vayan leyendo más arriba, pues van a darse cuenta que las fosforilaciones son muy comunes en los sistemas biológicos. Entonces va a ser pan de cada día, porque dentro de la bioquímica de los sistemas biológicos, casi toda la señalización, todos los niveles de transducción, todo el nivel de señales es a cabo de fosforilaciones y hay cascadas de fosforilaciones. Entonces aquí también, digamos, la fosforilación puede intervenir en dar o no resistencia a los microorganismos productores o microorganismos que se vuelven resistentes también, porque si esa información se la pasas a alguien que es sensible, pues ahora puede volverse resistente. Y eso es lo que tenemos que cuidar. O sea, el conocimiento se hace no para generar resistentes, sino para ver cómo podemos atacar a esos microorganismos que llegan a ser patógenos y pueden ser un problema, digamos, para la salud humana, ¿no? O la salud animal o de plantas, dependiendo del modelo que estén trabajando. Ok. ¿Con quién estábamos? Con Yael, ¿verdad? Ok, Yael, pues no sé si quieres dar otro comentario o escoger a alguien para que continúe. No, profe, yo por mi parte es todo. Y a ver. Elijo a quién, a Carmen. Ok, Carmen, adelante. No, profe, creo que tenía problemas con su micrófono, entonces... a Marco. Ok, Marco, adelante. Profe, Dime, ¿me escuchan? ¿No? ¿sí? Te oímos bien. Ah, este, eh, no lo leí cuando tenía que leerlo, pero lo acabo de leer. Ahorita acabo de llegar a la conclusión. Y pues, de todo lo que estuve viendo, pues lo más interesante, antes pensé que era, bueno, lo que pensé que era más interesante era que podía ser como nocivo.
pero ya después leyendo más abajo, también vi que yo decía, bueno, ¿y por qué no afecta como de diferente, y de igual forma a organismos más grandes, ¿no? Como otras que son bacterias que dice que, pues digamos que podría afectarlas más. Y ya explicaba que como los ribosomas de los eucariontes son más grandes, pues digamos que no actúa de igual manera que con ribosomas de procariontes. Entonces, eso me pareció interesante. Y ya después, hasta el final, también las formas en las que otros organismos procariontes tienen de inhibir, bueno, de evitar esta sustancia, como por ejemplo la que es la que produce la enzima, no me acuerdo cómo se llamaba, una enzima que hace una modificación en la sustancia para que ya no pueda, digamos, adherirse al ribosoma. Ah, y también me acordé de la primera forma de inhibición, que es o bueno, que esta sustancia afectaba, aparte del ribosoma, también afectaba a la producción de la membrana celular, que primero se acumulaba en el citosol, bueno, en el citoplasma, y de ahí unas partes ya se iban a, digamos, al proceso final, que era ya pegarse en la membrana, en la membrana ya final. Y pues esta sustancia impedía que esos pedazos llegaran a su destino final. Y bueno, también me interesó cómo solucionan esos problemas. Y también me interesó un comentario chiquito que hace que en una sustancia que se llama CAT, que es también como la inhibidora que usan muchas otras bacterias, vi que la que la produce, ¿cómo se llama? Ben, Venezu, Venezuela, Venezuela. ajá, Venezuela, vieron que no tenía este compuesto. Entonces, pues supongo que tienen que tener alguna otra forma de inhibir su propio producto para que no le haga daño. Y Ajá. bueno, eso es todo. Puede ser eso, o puede ser que ya diversificó y la secuencia es un poco diferente. Entonces, cuando se quiso comparar por secuencia, no se encontró. No sé, o sea, puede ser lo que dices. ¿Alguna, digamos, cosa que no entendiste y que se pueda resolver en el futuro? Pues algo que no, digamos, no me quedó muy claro es la forma en la que digamos que se agarra al ribosoma. Ya aquí dice, bueno, dice exactamente en qué parte y todo, pero ¿cómo? Ah, Me parecía que era con algunas, bueno, su estructura como que favorece para ello, pero no me quedó muy claro exactamente cómo lo hace. pues de acuerdo con las mutantes, pareciera que ese grupo H del cual hablamos hace ratito, aquí en la estructura, pareciera que esta posición es fundamental para, digamos, esta posición es fundamental para esa unión, pero tridimensionalmente, ¿cómo ocurre? Pues a lo mejor valdría la pena. Lo tengo aquí, lo tengo en una presentación de antibióticos. Déjenme ver si está en esta computadora. Si no, tendríamos que. Bueno, yo tendría que abrir otra. Ah, es posible que esté en red. Déjenme ver. No la puse. Luego se las debo. Luego se las enseño en color.
quería mostrarles la figura para que vieran cómo ocurre la interacción. Entonces nosotros estuvimos modelando esa interacción. Aquí está justo el cloranfenicol, no se alcanza a ver, pero aquí está el cloranfenicol en este pequeño cuadrito, y ahí es donde interacciona con el RNA ribosomal. Entonces las interacciones, como el DNA está conformado de bases nitrogenadas, y esas bases nitrogenadas pueden tener atracción por carga. Eso es lo que ocurre, son atracciones electrostáticas. Entonces, si nos venimos aquí a la parte de cloranfenicol, pues esta posición, cuando tiene H, pues tiene actividad porque hace una atracción. Si esto es OH, hace una atracción electrostática del oxígeno, que es parcialmente negativo, con algo que sea positivo, y del hidrógeno, que sería parcialmente positivo, con algo que sea parcialmente negativo. Y aparte, toda esta estructura pues le sirve para acoplarse, y no está todavía descrito, pero casi puedo asegurar que este anillo aromático, que es liposoluble, también se uniría con partes no polares del DNA. Entonces eso yo creo que hace que, bueno, en este caso del RNA, todo en conjunto, pues yo creo que se acopla de alguna manera para que pueda unirse en esta posición. Y una vez que se une en esta posición, lo que sí se ha visto es que cambia la conformación de todo el ribosoma. Y como cambia la conformación, pues ya no es capaz de ser funcional. Entonces, sí está sin colores, está un poco difícil de entender, pero está padrísima esa parte. Muchas gracias por tu participación. Si nos puedes dar otro nombre para que también participe alguien más. No sé quién falta, creo que, no sé si Evelyn ya, o había dicho que no, no me acuerdo, Evelyn. Adelante, Evelyn. Sí, dijo que sí lo leyó. Ok. ¿Me escucha, profe? Sí. Bueno, lo que yo querría destacar ya de todo lo que dijeron mis compañeros es que, bueno, me llamó muchísimo la atención cuando se mencionaba que sí podía ser como una alternativa bastante importante para ser usado como antibiótico y el tratamiento de las infecciones. Pero no sé, esto me recordó al caso de lo de la penicilina, que al principio era utilizado para atacar cierto tipo de afecciones. Y ¿cómo decirlo? Al momento de exceder ese uso, pues se hacían más resistentes. Entonces, como que a mí me surgió esa duda que en todo caso de que, bueno, obviamente sí es una alternativa para combatir la meningitis bacteriana y entre otras cosas, pero si realmente este exceso podría causar un problema similar a lo que sucedió con la penicilina. Bueno, esa es como la pregunta que tengo para no repetir todo lo que... Sí, mira, está interesante tu pregunta, y quiero comentar que en realidad cuando se usa un antibiótico en exceso, voy a intentar comentarlo más adelante, pero no es que las bacterias se hagan resistentes. En realidad lo que está ocurriendo es que hay selección, hay un proceso de selección. Es decir, las que ya son resistentes, que ya evolucionaron a través de muchos años, hablando de miles de años, esas son las que se seleccionan, y entonces pues tú ya tienes muchas formas resistentes seleccionadas en el entorno donde lo estés aplicando. Esto es grave, por ejemplo, para los hospitales. En los hospitales, si se usa un mismo antibiótico durante tiempo prolongado, lo que va a ocurrir es que se va a ir seleccionando a aquellos microorganismos que son resistentes a ese antibiótico.
Entonces, digamos, a lo mejor esos microorganismos no eran tan competitivos, los mantenían a raya otros microorganismos, pero como se estuvo utilizando ese antibiótico en los pacientes por periodos prolongados, pues en todos los pacientes se seleccionaron aquellos que de por sí eran resistentes a ese antibiótico. Y entonces ahora se está, digamos, se favorece a que ese crecimiento de estos microorganismos, pues que no eran dominantes, ahora son dominantes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si esos microorganismos son patógenos, ahora tienes un problema de salud pública. Desde el punto de vista de cómo atacar este problema es muy fácil, porque lo que se hizo fue una selección, entonces simplemente lo que se tiene que hacer es cambiar la estrategia. Cambiar, digamos, si es necesario aplicar un antibiótico, cambiar el tipo de antibiótico. Lo que ocurre es que la mayoría de nuestros antibióticos del mercado son del tipo de penicilinas. O sea, hay muy pocos que son de otra naturaleza. Entonces, la industria que lleva la punta de fabricación de antibióticos, pues se dedica a fabricar penicilinas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues tienen toda la infraestructura para fabricar este tipo de antibióticos. Y cuando se dan cuenta que ya no tiene tanta actividad el antibiótico, pues lo que hacen es modificarlo y ahora hacer una penicilina de segunda generación. Cuando ya no funciona, lo modifico y hago una de tercera y sucesivamente, ¿no? Entonces ahorita creo que vamos en la cuarta generación o en la quinta generación de antibióticos del tipo de penicilina. Pero en realidad ese no es el camino. El camino sería tener una gran diversidad de antibióticos, de tal suerte que si uno te deja de funcionar porque ya hiciste demasiada presión de selección, pues uses otra clase de antibiótico. Por otro lado, también nos hemos olvidado en el área médica de usar estrategias de restaurar microbiomas. O sea, vamos a ver, en una garganta, digamos, humana, hay 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por mililitro o más, y hay alrededor de 10 a la 9 justamente especies diferentes. En otras palabras, todo está en un equilibrio, hay un montón de microorganismos diferentes. Pero si tomas un antibiótico, pues es como una bomba en donde vas a eliminar a todos los que son sensibles a ese antibiótico. Y entonces vas a seleccionar solamente algunas estirpes de bacterias, que insisto, no eran las más dominantes, pero ahora van a gobernar en el lugar porque tú influiste en ese entorno. Entonces, el mejor medicamento sería restaurar la flora del paciente. En otras palabras, nosotros conocemos que algunos frutos, por ejemplo, tienen bacterias que son benéficas y que viven en el interior de los frutos. Si ustedes se comen un fruto, entonces estarían restaurando parte de esa diversidad microbiana. Y si comen de varios tipos de frutos, pues seguramente se va a restaurar todavía con más fuerza porque se pueden aportar un mayor número de especies. Entonces, si había una especie que se seleccionó por la presión de selección del antibiótico, ahora cuando entren estas nuevas especies, es altamente probable que esta bacteria seleccionada por el antibiótico no sea tan competitiva. Entonces, una estrategia para regular especies que fueron fabricadas, bueno, no fabricadas, fueron seleccionadas de forma artificial por los antibióticos, podrían ser reguladas por poblaciones naturales que vienen en los biomas de algunos frutos. Entonces, una forma de tratar a los pacientes sería, pues, justamente darles de comer frutos, ¿no? Después de un tratamiento con antibióticos. Pero eso, pues, casi no se hace, se ha olvidado. Bueno, esto es conocimiento de frontera. Lo de los microbiomas, estamos hablando de 2015 para estos años, o sea que todavía no ha llegado al área médica, pero muchos de los tratamientos del futuro van a ser así, o sea, van a ser restableciendo los biomas, y entonces aquella cepa que ya se había salido del huacal, que es muy resistente a un antibiótico, pues no va a poder sobrevivir cuando lleguen las otras bacterias de los biomas porque no es tan competitiva.
Es decir, cuando tú te vuelves resistente, imagínense ahora que son bacterias, si ustedes se vuelven resistentes, están condenados a gastar mucha energía para mantener esa resistencia. Entonces, en cuanto entran bichos que no son resistentes y que se pueden adaptar al entorno, pues el bicho que es resistente deja de ser competitivo y pues ya no puede mantenerse en ese ambiente. Entonces, pues, bueno, por ahí va un poco la estrategia que se podría usar para enfrentar a estos bichos resistentes. Y bueno, decirte que la selección por el uso excesivo de antibióticos, en efecto, puede ocurrir, pero no es que se hagan resistentes en ese momento. O sea, eso sí tenía que aclararlo. O sea, una evolución no puede ocurrir en poco tiempo tan drásticamente. Sí ocurre y sí la hemos reportado. Sí puede evolucionar un microorganismo, pero es lleva más un proceso más complicado de solamente poner presión de selección. Cuando pones un antibiótico, lo que ocurre más frecuentemente es la selección de los que ya han evolucionado. No sé si te contribuí o te dejé más dudas, Evelyn. No, profe, sí, estuvo muy bien. De hecho, tenía esa duda. Y bueno, también le iba a recordar, profe, que en la clase pasada me dijo que yo le recordara a usted que teníamos que checar el resumen de temario, me parece, para ver qué temas nos hacía falta por ver. Ok, me parece bien. Vamos a checar el resumen de una vez. Ok, según esto, veníamos, o sea, la última vez que checamos estábamos en unidad 1, pues ya vimos replicación, características generales de replicación, yo creo que lo vimos suficiente. E. coli como modelo de replicación en procariotes. No vimos como tal el modelo de E. coli, pero les aseguro que lo que estuvimos viendo era solamente E. coli. Escherichia coli es una bacteria modelo que hemos estado usando. Entonces, cuando hablábamos de replicación de procariotes, nos referíamos justamente a E. coli. Inicio y elongación, síntesis de cadena retrasada, fragmentos de Okazaki, todo eso se vio. Terminación, también lo vimos. Replicación en eucariotas también se vio. Inicio, elongación, terminación también. Características similares y diferencia entre replicación de procariotas y eucariotas, también vimos diferencias. Implicaciones en la replicación de DNA en la transferencia de información. Implicaciones de replicación del DNA en la transferencia de información. Pues se refiere a que pues, la replicación es fundamental para que se genere un nuevo organismo. Hablemos de una bacteria, si no hay replicación, no se puede hacer una copia idéntica de otra bacteria. En eucariotas pues, nos queda clarísimo que si no hay replicación de los genes, no hay manera de heredar los cromosomas, ¿no? Entonces, pues, digamos que está implícito este tema. Mutaciones del DNA, creo que esta parte sí la tenemos que ver porque no la tocamos. Entonces, Alexis, no sé si nos puedes hacer favor de anotar que tenemos que ver mutaciones y tipos de mutágenos, pruebas de mutagénesis
directa, por error, por decisión. Esto donde sí nos falta, lo tenemos que ver, toda la parte de mutagénesis, de mutantes, y la forma de reparación del DNA. Esto no lo vimos. Reordenamiento genético por recombinación es otra manera de estrategia de los sistemas que se llaman SOS de auxilio para reparar los genomas cuando son dañados. Transferencia horizontal. Tampoco vimos lo que es conjugación, entonces vamos a ver conjugación también. Alexis, aparte de mutación, pues pon ahí que tenemos que ver conjugación. Transducción, transformación y transfección, ok. Importancia evolutiva de la mutación, reparación y recombinación. Esto sí nos falta. O sea, prácticamente la unidad 3, digamos que está pendientes. Después sigue unidad 4, aspectos generales de la transcripción, si lo vimos. Transcripción en procariotes, estructura del gen, RNA polimerasa, núcleo y factores sigma, también estuvimos viendo esa parte. Fases de transcripción, inicio, elongación, terminación, si lo vimos. Transcripción en eucariotes, también. Estructura del gen, pues sí lo estuvimos viendo, aunque no pusimos un tema como tal, pero sí estuvimos viendo esta parte. RNA polimerasas, pues sí, hablábamos de que en procariotes prácticamente nada más teníamos una pol, una RNA pol, pero en eucariotes había más RNAs, también lo vimos. Fases de transcripción en eucariotes, inicio, elongación, terminación, sí. Procesamiento del RNA, modificaciones de RNA de transferencia y ribosomales. Pues es la parte de las caperuzas y los poli-A y los intrones. Aquí nos faltaría splicing, pero creo que no viene en su programa. Vamos a ver. Maduración de los RNA mensajeros, implicaciones evolutivas de la presencia de intrones y empalme alternativo. Lo vimos, insisto, faltaría un tema adicional de splicing. A lo mejor leemos un artículo sobre splicing. Alexis, ¿verdad? Alexis, pon también splicing para que lo veamos. Código genético ya lo vimos, ustedes incluso hicieron un ejercicio, concepto de codón y anticodón. Y, pues, los codones son los tripletes que codifican para información de aminoácidos, y el anticodón pues son los ARN de transferencia, que son los que se unen a los codones. Así lo vimos, uso del código genético, también hipótesis del balanceo. Hipótesis del balanceo, no sé a qué se refiere. Esa creo que la vamos a dejar de tarea porque no tengo mucha idea de qué se refiere hipótesis de balanceo. Entonces, Alexis, en una hoja aparte pones tarea, investigar qué es hipótesis de balanceo. Tipos de marcos de lectura no lo hemos visto, creo que sí lo tenemos que ver. Entonces ahí ponle, Alexis, que tenemos que ver tipos de marcos de lectura. RNAs ribosomales y ribosomas, si lo vimos. Activación de los tRNAs y aminoácido tRNA sintetasas. Pues no lo vimos como tal, como activación, sino lo vimos como un entorno de que los tRNA son importantes, y las aminoácido tRNA sintetasas son también importantes para transferir, digamos, el péptido que se está, para ir creciendo el péptido que se está sintetizando a través de la lectura de los tRNAs. Traducción, iniciación, elongación, terminación, sí. Diferencias en síntesis de proteínas entre procariotes y eucariotes, sí. Conceptos básicos de los mecanismos de control de expresión genética, más o menos lo hemos estado viendo, pero a lo mejor nos faltaría, digamos, comenzar a ver modelos de operones, y justamente es lo que viene adelante, los operones. Pero ya no voy a leer esto porque
porque realmente es lo que nos falta, ver cómo ocurre ya la regulación genética en modelos de genes y cómo esos operones pueden estar trabajando y ser regulados. Entonces esto sí lo tenemos que ver. Y entonces prácticamente sería, nos falta esta unidad de las mutaciones, pero ya lo veníamos previendo. Justamente en esta lectura, pues lo de las mutaciones se dejó ver, ¿no? Entonces, mutagénesis y reparación del DNA. Entonces, bueno, ya con eso a mí me queda claro de qué es lo que podemos seguir viendo de aquí en adelante. No sé si tienen algún comentario. Pues podría ser eso del bamboleo. Tienes razón, Mario. De todos modos, les parece que lo investigamos. Y si es el bamboleo, pues ya lo vimos. Entonces, pues yo ya tengo claro que a partir de mañana tenemos que comenzar a ver parte de mutagénesis. Entonces, para mañana me va a tocar explicarles qué significa la mutagénesis. Vamos a ver mutagénesis al azar, mutagénesis dirigida, como parte de métodos que nosotros podemos controlar, pero también vamos a ver mutagénesis naturales, que son las que también nos interesan desde el punto de vista biológico, para saber cómo ocurre también la evolución, porque la evolución ocurre justo a través de esos errores que, digamos, de forma natural pueden darse, y eso lo vamos a comenzar a partir de mañana. ¿Qué significa 000? Perdón que no me sé esa nomenclatura. Platícame, Mario. Ok. Claro, 2 puntitos y la cara de sorpresa. Muy bien. Soy lento a veces para esos símbolos. Bueno, chicos, pues lo dejamos hasta aquí. ¿Les parece? Los veo el día de mañana. Sí, ya vi que es triple de sorpresa. Muy bien, Soledad. Ok, pues pásenla bien. Si quieren leer un poquito, pues empiecen a leer algo de mutación en microorganismos o en organismos superiores. Bueno, chicos, nos estamos viendo.